Participantes, buenas noches. Gracias por la asistencia el día de hoy. Andrea me ha pedido que inicie directamente la clase. Ustedes ya me conocen. Permítanme un momento, por favor, que tengo prendida una luz. Gracias. Buenas noches a todas las personas aquí participantes. Andrea me ha pedido que inicie esta clase del día de hoy. La segunda clase del módulo 2 de la Escuela de Cambio Climático de la Universidad de Hemisferios. Mi nombre es Soraya Jiménez, seré su facilitadora para este módulo 3. Hoy realizaremos la revisión de las unidades 3 y 4. Espero ustedes hayan podido revisar el material del aula virtual de la universidad. Eh, en este día abordaremos temas como nuevamente enlazados al tema de género, sostenibilidad y desarrollo. Y espero que estos temas que hemos abordado enriquezcan el proceso de aprendizaje en toda la escuela, en los temas abordados en la Escuela de Cambio Climático. Así también, en este día podremos abordar justamente el tema de desarrollo sostenible anclado a lo que es cambio climático, pero con una transversalización con enfoque de género. Yo les invito a que revisen todo el material que tenemos disponible en el aula virtual y de la Universidad de los Hemisferios. Les he pasado por el chat el link para el registro de asistencia. La clase estará disponible también en el aula virtual para las personas que no han logrado conectarse por temas de luz. Sin embargo, este material de la presentación del día de hoy y el aula va a estar disponible también en la grabación. Hoy abordaremos el tema, como les indicaba, de sostenibilidad y transversalización del enfoque de género para proyectos justamente vinculados a lo que es el cambio climático. Me permiten, voy a compartir la pantalla con la presentación. Alguien que me diga que si está ya la pantalla compartida, por favor. Sí se ve. Muy amable, gracias. Listo. Bueno, como les indicaba, y ustedes han podido revisar el tema, la unidad 3, hemos visto ya el módulo 1 y el 2, justamente todo lo que es género, un poco abordando el tema de roles, estereotipos, hemos visto justamente cómo estos estereotipos y roles basados en género afectan justamente a temas especialmente dirigidos a las mujeres, hemos visto conceptos de lo que es roles, género, sexo, lo que son las diversidades sexuales, etcétera. Ahora vamos a darle un enfoque justamente de la transversalización del enfoque de género. Para poder abordar este tema, he querido de manera muy general abordar el marco normativo, que es importante justamente para poder conocer cómo podemos nosotros desarrollar proyectos sostenibles con enfoque de género, los cuales siempre ustedes tienen que tener en cuenta que tenemos que basarnos en un paraguas normativo, el cual justamente abarcando el tema de género, he querido topar el tema, hay mucha normativa internacional y nacional, pero he querido abordar los temas más importantes, los artículos y los temas más importantes, empezando justamente con la Convención sobre la eliminación de todas formas de la discriminación contra la mujer, la CEDAW. Este es un documento del cual se explica todo lo que son las formas de discriminación hacia las mujeres y también cómo combatirlas. Y justamente formuló la recomendación sobre las dimensiones de género en la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático. En este tema hay muchos apartados, pero en el tema que nos compete, que es justamente en el contexto del cambio climático, destaca el principio de igualdad y no discriminación, concediendo prioridad justamente a las mujeres y a los grupos más vulnerables.
enfocado a que hace la participación y empoderamiento mediante la adopción de procesos eficaces y la asignación de recursos necesarios de todos los estados que se acogieron a esta convención para justamente promover la igualdad de las mujeres en tema de cambio climático y desastres, así como también el acceso a la justicia y una rendición de cuentas de los estados que forman parte de la CEDAW. Por otro lado, como ustedes conocen, el Ecuador forma parte de esta convención y también ha adoptado, señalado los temas que se enfocan en el tema de lo que es derechos, género y lo que nos compete, el cambio climático. Como ustedes vieron, vimos en la primera y segunda unidad de este módulo 3, vimos todo también un poco de la normativa, de lo que estaba en nuestra Constitución. Y en el artículo 3 nuevamente recalco que el Estado ecuatoriano debe garantizar a sus habitantes el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución. Y justamente acoplarse también a todos los que el Ecuador está acoplado a los instrumentos internacionales. Tomado el tema de la CEDAW, sin embargo, hay muchísima literatura que está inclusive en forma más detallada en la plataforma. Además, el Estado, justamente en temas de garantizar sus derechos, adoptará las medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad en favor de los titulares de derechos. Acuérdense que nuestra Constitución es una Constitución basada en derechos y justamente que se encuentren en situación de desigualdad. ¿Y por qué he topado este tema? Porque justamente el tema con el enfoque de género y trayéndonos el tema de la CEDAW, de las mujeres, justamente he querido topar ese tema en el tema de la desigualdad. Habíamos visto la desigualdad basada en género, esas brechas de género y por eso he topado este tema. Además, también en el artículo 70, la Constitución promueve políticas para que deben fomentar políticas para alcanzar esa igualdad entre hombres y mujeres con un enfoque de género justamente aplicado a planes y programas que se promuevan por parte del Estado ecuatoriano. Y ahora ya un poco más avanzando en tema del cambio climático, en términos de ambiente y cambio climático, nuestra Constitución reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano. Justamente vivido justamente arraigado a este tema de el buen vivir que habla nuestra Constitución, que es el suman causal, que habla tanto nuestra población indígena. En este tema sí quisiera topar que declara como interés público este artículo que nos compete del tema del medio ambiente, que es el artículo 66 y 27, declara de interés público la preservación del ambiente del Estado ecuatoriano, así también la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio de todo el país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales de toda la población. Es muy importante basarnos en este artículo que es todo lo que compete en temas, justamente en términos de medio ambiente. Así también para estos propósitos, el Estado también promoverá tecnologías ambientales. Es muy importante este tema de las tecnologías ambientales, ya que va dirigido justamente a temas de conservar el ambiente, pero también que no encontrar alternativas no contaminadas y de bajo impacto. Así también fomentará la eficacia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientales limpias y sanas, así como energías no renovables. Ahora que estamos con este tema de la luz, con este tema de que nos falta justamente el agua para poder tener la luz, justamente está designado que el Estado tiene que promover este tipo de eficacia energética y que no vaya en contra, justamente dice que no vaya en contra del daño ambiental, prevenir el daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Esto se encuentra en el artículo 14 y 15 de la Constitución. No les quiero tampoco aburrir, pero sin embargo es muy importante que ustedes tomen en cuenta para poder tener un marco legal y un paraguas que nos proteja con el tema del cambio climático. Así también el Estado adoptará medidas para la mitigación del cambio climático y fomentará la conservación de los bosques, la vegetación y protegerá a la población. Justamente ya nos vamos abordando ya
estamos en el tema de cambio climático, pero aquí ya dice algo muy importante, la población que se encuentra en riesgo. Y esta población en riesgo justamente habla de las personas que se encuentran en vulnerabilidad, comunidades, colectividades y la naturaleza frente justamente a estos efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico. Así también buscará el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y ambientales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, también encontramos que el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, justamente que va atado a toda la política de medio ambiente de nuestro país, permite la aplicabilidad en términos de promover el diseño y elaboración de políticas públicas, planes, programas o proyectos y medidas de adaptación para la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo climático. En este sentido, es importante señalar que este documento establece a los sectores priorizados para la adaptación y mitigación del cambio climático y señala la necesidad de considerar también a la población que se encuentra en vulnerabilidad y que se encuentra en estas zonas de peligro y el impacto que puede tener del cambio climático sobre esta población que la determina, como ustedes saben, como grupos de atención prioritaria. También hay que tomar en cuenta que en torno al cambio climático es importante que el Ecuador ya generó una estrategia nacional para justamente la mitigación del cambio climático y tiene una vigencia hasta el 2025. Y esto va atado justamente también a la estrategia que promueve la interseccionalidad y participación con enfoque de género y que son unos ejes transversales de las NDCs, que son justamente la estrategia de cambio climático y que establece líneas de acción y adaptación para los sectores priorizados. También el Estado ecuatoriano se ha preocupado que ha garantizado el acceso a recursos necesarios en temas de financiamiento para el cumplimiento de los objetivos planteados para mitigar todo lo que es el cambio climático. Esta estrategia de financiamiento se encuentra en una línea de política económica dentro del Estado ecuatoriano que tiene recursos para justamente prevenir todo este tipo de riesgos que tiene por el tema del cambio climático y que va transversalizado en todo el tema de la política pública del país. Vistos todos estos temas que hemos podido determinar se encuentran dentro en la Constitución, también quisiera tomar en cuenta otros temas de la importancia que ya vamos a desagregar de la transversalización de la perspectiva de género vinculada al tema del cambio climático. Habíamos visto qué era el género, cuál era toda esa diferenciación de sexo, roles, género. Sin embargo, la perspectiva de género, que justamente ya es adoptar a políticas o acciones que tomen los estados, puede lograr identificar las desigualdades en términos de poder, de recursos y oportunidades entre hombres y mujeres para justamente promover e implementar acciones que permitan a las personas que generan política pública solucionar esos desequilibrios o esas desigualdades o brechas que existen entre las personas. Así, es importante, como les digo, hay instrumentos nacionales, internacionales, pero quería topar esta cuarta convención sobre la mujer en Beijing, en la cual adopta una plataforma que se han acogido muchos países y que constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer. He partido de esta resolución porque justamente identificó dos esferas en relación con las cuales era urgente y necesario actuar para garantizar una mayor igualdad y mayores oportunidades, cortar brechas para mujeres, hombres, niñas y niños. Aquí ya hablamos de todo el contexto de lo que significa esta transversalización con enfoque de género. Y aquí hay los temas que justamente están enfocados esta plataforma, que tienen que promover el tema de educación, salud, vivienda para las mujeres, todo el tema del medio ambiente, que toma el tema de la protección a las niñas, niños y adolescentes, los mecanismos para que la mujer pueda tener un adelanto, no un retroceso histórico como habíamos hablado, sino justamente un adelanto en todo lo que es el empoderamiento y oportunidades de la mujer. Pero también en esta plataforma se adoptan medidas y promueven el tema de
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es muy importante y yo les invito a que revisen esta plataforma porque esto está transversalizado en casi todos los estados que forman parte y que también esta transversalización de estos temas están justamente en la CEDAW. Revisen estos temas, es muy importante. He querido toparlo porque justamente nos va a llevar a cómo podemos nosotros poder enfrentar y transversalizar la perspectiva de género en temas de cambio climático. También, como es conocido por ustedes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS, el objetivo número 5 ha dedicado por primera vez, y el cual tiene vigencia hasta el 2030, el objetivo 5 es dedicado a la igualdad de género, para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, niñas y niños. Estas ODCs también, como ustedes conocen, los estados partes se han comprometido a insertarlos y a transversalizarlos en todas sus políticas públicas. También en América Latina existen muchos debates para justamente la superación y acortar brechas de género para poder ejercer los derechos y autonomía de las mujeres. Bueno, hemos visto este marco legal, hemos visto que tenemos mucha literatura, inclusive he dejado a un lado muchos de las leyes que mencionan en el módulo 3, en los temas del tema 3 y 4, en las unidades 3 y 4 ustedes pueden revisar. Hay muchos temas también de leyes que promueven y que ayudan justamente a promover la igualdad de las mujeres. Por ejemplo, habla justamente de la ley de la economía violeta, que es justamente del empoderamiento de las mujeres en temas económicos. Habla sobre todo lo que la ley para erradicar la violencia contra las mujeres de niñas, niños y adolescentes, habla sobre toda esta perspectiva de género que tiene que tener el Estado ecuatoriano vigente para promover la igualdad de las mujeres. Sin embargo, no me he querido enfocar solamente en temas de mujeres, como les decía, género siempre está en la clase anterior, está vinculado a mujeres y justamente es por estas desigualdades históricas que han tenido las mujeres, pero no me he querido enfocar porque el tema de cambio climático y todo lo que aborda esto tiene una dimensión mucho más grande, pero sin embargo tiene y recae justamente en el tema de la mujer y por eso he hecho este abordo. Para continuar, justamente vamos a ver lo que es el desarrollo sostenible vinculado a cambio climático, pero con una perspectiva de igualdad de género. Hay muchos debates y propuestas que han ido transformando justamente esta iniciativa de un desarrollo sostenible. ¿Y cuál el objetivo central? Era justamente integrar a las mujeres en estos proyectos de desarrollo que estaban vinculados a cambio climático. Pero hoy esta perspectiva ha cambiado y los principales proyectos sostenibles que van vinculados a cambio climático, justamente por estas brechas que se han encontrado, han ido enfocados con temas de igualdad de género. Ahora está muy en común enfocarse en estos proyectos de cambio climático, de mitigación, de todo lo que es prevenir riesgos climáticos y desastres climáticos, están transversalizados con un enfoque de género. Al final vamos a ver inclusive unos tips que les voy a dar para poder generar proyectos o entender proyectos justamente vinculados al tema de cambio climático, mitigación y lo que es con enfoque de género. Y que ahí parto de que que un proyecto tenga una perspectiva de género implica que se han considerado las desigualdades o disparidades de género en todo su ámbito de acción. Esos impactos diferenciados sobre mujeres y hombres debido a las desigualdades y a la potenciación que existe y la contribución de las mujeres y hombres en los cambios y cuáles son esos aportes que dentro de un proyecto pueden generar. Importante señalar que la perspectiva con enfoque de género es una herramienta metodológica que va a permitir considerar las normas, roles y relaciones de género, pero también con esa posibilidad de transformarlos. Esto es muy importante. Habíamos visto, ustedes recuerdan si están todas las personas presentes en la anterior clase, justamente esos roles y estereotipos y relaciones de género que en qué desembocaban, tal vez
desigualdades, en brechas, en justamente asignar roles a las mujeres y a los hombres, pero justamente en temas de cambio climático va a tener la posibilidad de transformar para poder apoyar a la persona, al individuo, a la comunidad, que es lo más importante cuando hablamos de cambio climático, pero también al medio ambiente, porque estamos hablando de esa parte integral que es la naturaleza, que nos vincula como personas, ¿de acuerdo? Bueno, así han habido muchos enfoques, como les decía, que han abordado el tema de cambio climático, género. Al principio he topado el tema del ecofeminismo y que lo hace referencia en la literatura cuando ustedes revisan el tema de enfoque de género con cambio climático. Y este enfoque de ecofeminismo ha planteado que desde sus inicios la existencia de un fuerte vínculo entre las mujeres y la naturaleza. ¿Por qué? Justamente por ese rol que se le ha asignado a la mujer como madre cuidadora, como madre protectora inclusive, y vinculada a roles de cuidado, no solamente de su grupo familiar, sino de la comunidad. Y ya cuando hablamos de comunidad, insertamos el tema de la naturaleza y el medio ambiente. Y así podemos decir que el ecofeminismo nos menciona que las mujeres poseen una especial afinidad con la naturaleza y están comprometidas con ella y con las principales actoras de luchar contra el deterioro ambiental. Esto es algo muy fundamental y que toda la literatura nos ha hecho enfocar que justamente las principales actoras para luchar contra el deterioro ambiental somos las mujeres. Y así este enfoque ha llevado a enfatizar que las iniciativas de desarrollo sostenible para el tema de cambio climático necesita justamente esas iniciativas de las mujeres para la preservación del medio ambiente. Pero aquí vamos a ver, sí, sabemos que justamente la mujer tiene lo que dice el ecofeminismo, ese vínculo fuerte entre mujer y naturaleza. Pero ahora vamos a ver también qué le impide justamente poder generar políticas sostenibles para mitigar todo lo que es el cambio climático. Así, la vulnerabilidad al cambio climático con perspectiva de género, tenemos que conocer muchos factores. Hemos visto factores de roles, de estereotipos, pero también hay que tomar los sistemas socioecológicos, ya no socioeconómicos solamente, ni políticos, sino socioecológicos, los cuales son particulares en cada sistema. Ustedes están en este proceso de aprendizaje, tal vez algunas personas ya están em, vinculadas o tienen mucha afinidad para poder afinarse con el tema de cambio climático, sino justamente hay que entender cada sistema, ecosistema, para justamente entender los sistemas que le atraviesan y que pueden producir un tipo de vulnerabilidad. ¿Justamente para qué? Para establecer diálogos interdisciplinarios sobre problemáticas comunes. Problemáticas comunes, justamente comunes, va vinculada a comunidad. La comunidad tiene problemáticas que son comunes. El ecosistema tiene problemáticas en una comunidad que son comunes. Ustedes, más que nada, deben estar ahí adaptándose a estos temas en los otros módulos. Y así las desigualdades de género son factores clave en la determinación de la vulnerabilidad diferenciadas frente al cambio climático. Y el cambio climático tiende a exacerbar esas desigualdades basadas en género, y esas desigualdades de género van a llevar justamente también a impactos negativos para las mujeres y que de hecho van a afectar a la comunidad y al medio ambiente. ¿Sí? Les voy a invitar, les voy a poner un video para que la clase sea un poquito más dinámica y que van a poder ver lo que lo que nos va a dar un preámbulo a lo que vamos a ver. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a poner el video que quiero que lo vean. Es un video muy agradable y vamos a poder ver. Me esperan un minuto, a veces. ¿Me indican si está el video? Plan de fans. El día de hoy les hablaremos de la relación que tiene el cambio climático con ser hombre o ser mujer. Y no, no nos referimos a la niña y el niño.
Nos referimos a los roles de género, esa expectativa que todo mundo tiene de ti basada en un simple cromosoma. Los roles de género fomentan prejuicios que nos afectan a todos, a veces de forma sutil, pero que también pueden ser mortales. Es por eso que hoy hablaremos de por qué los roles de género son importantes cuando hablamos de cambio climático, en este nuevo episodio de Planeteando. Tristemente, vivimos en una realidad donde la discriminación está a la orden del día, ya sea por nuestra clase social, origen étnico, preferencia sexual, capacidades físicas y mentales y, por supuesto, género. Esta estructura desigual de la sociedad hace más vulnerables a ciertos grupos, lo cual se ve reflejado cuando nos afectan los fenómenos climáticos. Esto puede ser porque nos toca chambear más, por el aumento del riesgo en el trabajo, problemas psicológicos y emocionales y hasta muerte por desastres. Por ejemplo, en América Latina es más común que las mujeres se encarguen de recolectar agua y leña. Estas responsabilidades se dificultan con ciertos fenómenos naturales, como las inundaciones, que contaminan las fuentes de agua potable locales y las mujeres tienen que viajar más o pagar más para abastecer a sus familias. Por otro lado, las consecuencias del cambio climático en la agricultura afectan en gran manera a los hombres que dependen más de esta actividad, lo que se vuelve otra causa indirecta de migraciones. Planetarios, con este video no intentamos promover una guerra de sexos, pero sí un debate sano de cómo diferentes identidades, como el género, provocan diferentes vulnerabilidades. El cambio climático nos afecta a todos, pero entendiendo las diferentes formas en las que lo hace, podremos adaptarnos mejor a los problemas que nos trae. Yo soy Bernie Best, su Capitán Planeta, y no olviden suscribirse y darle like. Gracias. Espero que haya sido un preámbulo este video. Hay mucho material, inclusive en el aula virtual tenemos algunos audios que nos permiten poder entender. Sí, justamente este video era el preámbulo para que podamos entender lo que vamos a seguir viendo. Pero sí me gustaría que ustedes vayamos entendiendo justamente no solamente el tema de que por qué nos afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, ya vamos a ver, pero que justamente es a veces la afectación a las mujeres la que más recae y más hemos visto en temas socioeconómicos, políticos inclusive, pero más hemos visto en el tema de justamente para prevenir lo que son desastres naturales y cómo afectaría a la mujer la integración o cómo prevenir o cómo ser parte de esa comunidad que mitigue riesgos, ¿de acuerdo? Lo que decía el video, los cambios climáticos en la disponibilidad del agua y la leña, por ejemplo, pueden obligar a las mujeres a desplazarse más lejos y a pasar más tiempo recolectando. En temas de hombres, lo que decía, ¿no? Que promueve el tema de la migración, en temas de comunidad, los hombres a veces por tratar de buscar el bienestar de su familia, migran del campo a la ciudad, migran de su comunidad y dejan solas a las mujeres que tienen que hacerse cargo de todo lo que es el tema de cuidado, hogar, pero también de la comunidad, de la tierra, del agua. Y justamente va relacionado a estos temas que son, tal vez podamos verlos también como muy lejanos, pero que afectan directamente. Habíamos hablado en la unidad 1 y 2 de la división sexual del trabajo, justamente que va diferenciando esa división sexual del trabajo hacia las mujeres. El INEC nos dice, por ejemplo, que el 61% de las mujeres ecuatorianas en áreas rurales están involucradas en actividades agropecuarias y el aporte es muy significativo para justamente promover y poder tener esa soberanía alimentaria que tenemos en nuestro país. Pero este trabajo que hacen las mujeres en el campo, que cuidan la tierra, no es valorado ni en el ámbito social y mucho menos valorado justamente con un aporte económico. ¿Y por qué decimos que las mujeres son vulnerables al cambio climático y a esos peligros y riesgos? Debido a que enfrentan brechas de desigualdad social y que justamente tienen una menor resiliencia frente a esos efectos adversos al cambio climático. Esta capacidad de adaptación disminuye, las hace más vulnerables
inclusive obligándolas a involucrarse en prácticas ambientales insostenibles y que en muchos de los casos no son sostenibles para el desarrollo. Justamente eso es lo importante que queremos topar en este tema. Listo. Ahora vamos a ver justamente, ir un poco más desmenuzando, como les decía, los impactos diferenciados del cambio climático entre hombres y mujeres. Así es bueno considerar que las vulnerabilidades de las mujeres a veces conlleva a esa trampa discursiva que no solamente es en tema de cambio climático, de que ven a la mujer como víctima. Pongo entre comillas porque justamente también este es un tema de mucho de discusión, que la mujer se ve como víctima en todo sentido, en la que se pueden caer incluso quienes desean abogar por los derechos de las mujeres. Inclusive a veces hay unas trampas, como dicen, que se ponen las personas que para defender el derecho de las mujeres. No es ese el camino, como digo yo. No hay que ver a la mujer como víctima, hay que ver a la mujer justamente con este tema de desigualdad de oportunidades que son históricas y que han sido reales y que ahora estamos tratando de combatirles. Es importante evitar justamente lo que acabamos de decir, esta trampa discursiva o simplificaciones que nos llevan a nada. Pero es necesario mirar al género justamente como esta dimensión social en la cual se estructuran las relaciones de poder, que se van implementando esas estructuras de poder, no solamente entre hombres y mujeres, sino justamente que están normalizadas en la sociedad. La división del trabajo basada en género justamente está relacionada a la toma de decisiones, al acceso a los derechos, al acceso a los recursos, pero no solamente podemos ver esta visión general para poder decir con datos estadísticos o con números, sino para justamente ir acortando estas brechas basadas en género. Y esta segunda compresión de género es muy estructural y es muy problemática. Y justamente nos va a poder ayudar a entender las inequidades de género diferenciadas, justamente como yo he puesto esos impactos diferenciados entre hombres y mujeres. Así, es crucial entender los impactos del cambio climático no son neutrales al género. Es decir, el cambio climático, ojo, afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Y esto está más que evidenciado con datos estadísticos, con datos cuantitativos y cualitativos. Nos dicen este tema de impactos diferenciados, que existen condiciones de vulnerabilidad y exposición vinculadas a factores que no son climáticos solamente. No solamente es el tema de desastres, sino que este es un tema multidimensional, tales como justamente discriminación basada en género, que son temas fisiológicos, temas de roles, temas de estas estructuras y patrones normalizados en la sociedad. Y así es el género un componente muy importante en la evaluación de la vulnerabilidad frente al cambio climático, pues este fenómeno justamente exacerba las desigualdades de género existentes. A pesar que el cambio climático afecta a hombres y mujeres, es importante señalar que a quien afecta es especialmente en mayor grado, no quiero decir que los hombres no, a las mujeres, porque las mujeres son las que soportan mayor peso justamente frente a toda la vulnerabilidad del cambio climático. Sin embargo, esta vulnerabilidad no responde solamente, como había mencionado, a condiciones físicas, biológicas, roles, estereotipos, sino más bien a esa marginalización social que las mujeres que están especialmente en comunidades y en el campo experimentan frente a lo que son el tema del cambio climático. Así, una reflexión, la categoría de género no solamente actúa aisladamente, sino que se entrecursa, se entrelaza, es transversal con otros temas y otro tipo de problemática, por ejemplo, el tema de etnia, de clase, discapacidad, edad, etcétera. Está transversalizado, se juntan todo este tema de posiciones que existen y lo que lo hace más vulnerable. Estas categorías sociales inciden de manera integral al acceso de oportunidades y recursos, así también al ejercicio de los derechos de las personas, de los recursos, roles y responsabilidades que son diferenciadas frente a lo que es el cambio climático. Esta distribución desigual de los derechos y recursos y reglas culturales, lo que ha logrado limitar a las mujeres en su capacidad de tomar una acción justamente contra el cambio climático.
Y también ¿qué le ha impedido esas brechas basadas en género, esa falta de oportunidades a temas de escolaridad, acceso a créditos, acceso a capacitación? Pero lo más importante justamente es el tema también de la toma de decisiones para la posibilidad de su capacidad adaptativa al cambio climático, esa capacidad de resiliencia que ustedes están viendo al cambio climático. No tiene esa capacidad de poder tomar decisiones frente a desastres. Ya vamos a ver justamente cómo actúa la mujer en este caso. Existe un desastre. ¿Quién es la persona que tiene que tomar la frente en el campo para tomar decisiones? Es el hombre. Y la mujer en muchos de los casos ha sido visto, el trabajo de la mujer no ha sido reconocido y ha sido visto justamente en el campo el tema del voluntariado, ¿sí? Ya vamos a ver ese tema, ¿de acuerdo? Esta reflexión la había puesto como punto inicial para ver estos impactos justamente en temas ya específicos. Las mujeres son especialmente vulnerables al cambio climático y los peligros que representa debido a que enfrentan brechas de desigualdad social, política y económica. La responsabilidad de subsistencia, de la soberanía alimentaria, del cuidado de la familia, del cuidado del hogar y del cuidado de la comunidad recae en la mujer, justamente para preparar alimento, para lo que es el tema de higiene, el cuidado del núcleo familiar, de los niños, niñas, adolescentes, personas mayores, recae en la mujer y se genera una necesidad de recursos que la mujer tiene que recolectar, como habíamos visto, tiene que salir a recolectar el agua, la leña, tal vez el tema de productos que están en el mismo campo y que lo que le hace es justamente estos roles que están una sobrecarga, porque más allá de cuidar también su hogar, tiene que cuidar la tierra, la naturaleza. En el área rural, las mujeres dependen directamente, esto es muy importante, del recurso de su entorno, de la naturaleza. Viven su comunidad, ustedes saben perfectamente que la mujer de campo es una mujer de cuidado del hogar, pero también es parte fundamental de la comunidad y del entorno. Y las mujeres en ese aspecto tienen ese sentido de resiliencia, de adaptarse a este tipo, pero esa sobrecarga justamente es una parte muy importante de este impacto diferenciado de la mujer en tema de cambio climático. Así, las inequidades de género se pueden resultar una mayor vulnerabilidad, como habíamos visto, entre las mujeres al cambio climático. He puesto cinco temas muy importantes. Podemos ver justamente en el menor acceso, perdón, menor poder en toma de decisiones en el ámbito familiar. En muchos de los casos, las mujeres no pueden tomar decisiones en el ámbito familiar, justamente porque por esos roles o patrones establecidos que hemos visto, que están diferenciados no solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito público. Y por eso decíamos que a veces los roles asignados a las mujeres están asignados justamente en el ámbito privado y el hombre en el ámbito público. En casos de desastre, en algunos de los casos, las mujeres carecen de la libertad de movimiento y se someten a decisiones de la pareja. Esto puede aumentar los riesgos para las mujeres justamente en la toma de decisiones, en cuanto se ha demostrado que es más probable que las mujeres escuchen, tomen en serio y respondan a las alertas y adopten un comportamiento de evacuación en comparación de los hombres. Esto es muy importante, la toma de decisiones en el ámbito familiar, pero también en el ámbito público, en el ámbito de la comunidad. La carga de trabajo no remunerado justamente le da más, tiene más vulnerabilidad a la mujer, ya que tiene una carga de trabajo en el ámbito doméstico que disminuye su oportunidad de trabajo extradoméstico. En las fases de desastres, postdesastres, tiene además una carga de trabajo hacia las mujeres. La inseguridad y el acceso de derechos de propiedad o uso de recursos. Justamente en los contextos rurales, la inseguridad y el acceso a la propiedad de las tierras tiene implicaciones en la capacidad para adaptar a los medios de vida de la comunidad al tema del cambio climático y de los desastres. La falta de opciones laborales de la mujer
justamente plantea la diversificación de los ingresos como una estrategia para adaptarse al cambio climático. Sin embargo, en muchos de los casos las mujeres en el problema no es la falta de opciones de diversificación, sino el acceso al trabajo mismo, esa oportunidad que tienen las mujeres también en el campo para poder tener opciones laborales. Las menores opciones laborales para las mujeres se reflejan en los esquemas laborales post-desastre. A veces están diseñados ofrecen trabajo para los hombres, mientras como les decía, el trabajo voluntario es asignado, se le ve como voluntario y es ese trabajo no remunerado de la mujer. Por otro lado, también el menor capital político, en el cual hay evidenciado que las mujeres tienen menor capital político que los hombres, relacionados con un mayor aislamiento y menores niveles de organización. Las mujeres, las jefas de hogar, pueden ser altamente vulnerables y estar expuestas justamente a estos desastres, justamente relacionados al cambio climático, pero sobre todo las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en situación de pobreza o pobreza extrema. También podemos, como les decía, estas inequidades, pero también existen y se puede especificar las diferenciaciones y vulnerabilidad de los hombres o el género masculino, determinadas justamente por esos roles impuestos de esta masculinidad hemogénica que la ven como el proveedor, el cuidador, el protector del hogar. Y esa vulnerabilidad justamente le hace vulnerable en el momento de temas de desastre, ¿de acuerdo? También en la esfera emocional los hombres tienen síntomas cuando hay un tema de desastre en la comunidad, en la tierra, tienen temas de estrés y ansiedad relacionados a la pérdida, esto es muy importante, de roles, de ese rol protector y proveedores del hogar. Se quedan sin ese rol y tienen tendencia a un tema de ansiedad o de estrés. Y este tema, ¿qué es lo que le provoca? Habíamos visto en el video, como no puede ser, no puede desempeñar ese rol de proveedor, de protector, en muchos de los casos migra del campo a la ciudad y deja abandonado el campo. Y existe una doble vulnerabilidad. El hombre está en el campo, perdón, en la ciudad, sin trabajo, ha dejado a su hogar abandonado y ha dejado la tierra abandonada, expuesta a desastres y a todo lo que implica el tema de cambio climático. Así, la perspectiva de género justamente frente a desastres es muy importante porque abarca todas las vulnerabilidades, no solo de las mujeres, sino de los hombres. Y no cae en ese típico error de considerar que el género está vinculado a temas solamente de mujeres. He querido, espero que en este tema hemos podido abordar, pero he querido, como les decía en un inicio, darles unos tips de la incorporación por fases de un proyecto de cambio climático con una visión sostenible y con un enfoque de género, justamente vinculados al cambio climático que implica analizar todas las posibles acciones y actividades que se llevarán a cabo. Este tema está muy detallado también en la unidad 4 que ustedes tienen disponible en el aula virtual. Sin embargo, he querido toparlo como un tema fundamental porque es importante. Muchas de las veces podemos generar proyectos. Considero que las personas que estamos aquí conocemos cómo se genera un proyecto, sabemos las fases de los proyectos, pero con perspectiva de género y visión sostenible es muy importante porque aquí ya vamos a ver justamente que el tema diferenciado hombres y mujeres tiene que estar muy en claro en el tema de cuando vamos a formular un proyecto, ¿sí? Así, por ejemplo, la incidencia de los roles de género y brechas existentes entre hombres y mujeres debe estar muy, muy en claro, en las cuales se profundice justamente los impactos diferenciados en tanto femenino como masculino. Y justamente que podrá abordar estos temas que le son transversales también a hombres y mujeres cuando queremos generar un proyecto y que va vinculado a temas ecológicos, acceso a servicios, infraestructura y toda la presencia de desastres o conflictos que pueda tener en cuenta este proyecto y que tenemos que tener en cuenta para formular el proyecto. La aplicación dentro de un proyecto requiere tener como punto de partida las brechas entre hombres y mujeres, justamente para cuestionar cómo el proyecto reduce, afecta
profundiza, pero también puede generar una política pública o un proyecto justamente basado en género que atraviese el análisis de los factores étnicos, culturales, etarios, etcétera, y todo su entorno económico, social y político. El proyecto debe involucrar a una amplia gama de actores, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, todos los grupos étnicos, todas las personas que forman parte de la comunidad, pero también esos factores socioeconómicos que son diversos y que son diferentes en cada comunidad. Y en todas las etapas del proyecto debe existir esta diferenciación y la identificación de cada uno del contexto de estas personas que forman parte del proyecto. El proyecto incluye también objetivos y metas claras. Ustedes saben, todo proyecto tiene un objetivo general y un objetivo específico, pero tenemos que tener objetivos y metas claras y cómo lo podemos hacer. Tienen que estar justamente, si queremos que sea con una visión sostenible y que sea con perspectiva de género, deberán estar relacionados con la promoción de la igualdad de género que se evidencia en las actividades y resultados esperados del proyecto. Las actividades del proyecto deben estar diseñadas teniendo en cuenta esas brechas de género y las necesidades específicas tanto de hombres y mujeres de toda la comunidad, garantizando que no se reproduzcan ni perpetúen las desigualdades basadas en género, pero más que todo, las desigualdades existentes, tratar de acortarlas justamente con un proceso de lo que ya vamos a ver, un proceso de sensibilización y capacitación en temas de género para todos los actores involucrados en la ejecución del proyecto. Incluye toda la comunidad, incluye lideresas, líderes, toda la comunidad deberá sensibilizarse con temas de género. ¿Para qué? Para que exista una inclusión real en temas de género. También el proyecto incluye indicadores específicos de género en su sistema de monitoreo y evaluación, justamente, que le permitirá medir y evaluar el impacto que tienen las actividades para la promoción de la igualdad de género y en todo su proceso, en todos sus procesos y fases que ustedes, me imagino, tienen conocimiento. Y por último, como ustedes saben, todo proyecto tiene que tener un presupuesto que asigne los recursos suficientes para que se ejecute este proyecto con temas de cambio climático, que justamente garanticen y ejecuten las actividades y técnicas, pero que vayan relacionados justamente al tema de la igualdad de género. Este incluye también la conformación interna de equipos expertos en género para que se los pueda ejecutar. Bueno, y para terminar, espero que esta clase haya sido de su mayor interés y como conclusión he recopilado de todos los temas que hemos visto, que la adaptación al cambio climático debe contemplar justamente aproximaciones multidimensionales que le van a permitir diseñar respuestas eficaces para la realidad no solo de mujeres, sino de los hombres. Todo el contexto, y aquí quisiera adicionar hombres, mujeres y diversidad sexual. Se debe tener en cuenta oportunidades para reducir la vulnerabilidad al cambio climático, pero también se deben abordar las desigualdades sociales y de género. Y como conclusiones generales, tres temas muy importantes: el reconocimiento justamente de las diferencias de género en las necesidades y capacidades de adaptación no solamente al cambio climático, la igualdad de género en la participación e influencia en los procesos de la toma de adaptación de decisiones y por último la igualdad de género en el acceso al financiamiento y otros beneficios derivados de inversiones de adaptación al cambio climático. Estimados, muchas gracias. Quisiera invitarles, como les digo, que revisen el material del aula virtual. Hemos terminado en esta clase con el grupo 2, el módulo 3, y nos estaremos viendo en el módulo 4, que creo que empezamos la próxima semana. Espero sea de interés y, como les digo, este material, esta presentación y la grabación de esta clase estará disponible en el aula virtual. Andrea les compartirá. Y como lo he indicado en clases anteriores, las personas que no se puedan conectar por temas de luz, tienen que informar a los grupos que tienen conformados o a
a los líderes que tienen en cada grupo para que tengan conocimiento y que puedan seguir con el proceso de capacitación de esta Escuela de Cambio Climático. Para mí ha sido un gusto con todas y todos compartir estos temas. Espero que sean de su interés y nos vemos en el siguiente módulo, que es el módulo 4, que hablamos del tema de agricultura familiar y campesina. Una buena noche con todas y todos y espero verles la próxima semana. Ha sido un gusto y que disfruten el feriado. Una buena tarde, una buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Muchísimas noches, gracias, Sori. Sori. Una Hasta buena luego. noche. Hasta la siguiente clase. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Gracias, José bien. Chao.